Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a estar hablando un poco de lo que se viene en el mundo millonario. El mercado de pases, si bien es cierto que no parecería ya estar tan movido, sobre todo en el pensamiento de Marcelo Gallardo, quien es en definitiva quien termina decidiendo qué jugadores llegan y quiénes se van de la institución de Núñez, la realidad es que todavía hay una pequeña ventana abierta para incorporar algún refuerzo más. Por eso mismo vamos a estar hablando en definitiva de quién puede ser el futbolista que podría llegar a venir en lo que queda del periodo de transferencias. Vamos también a estar dando la actualidad de algunos jugadores de River que se pueden o llegar a ir y otros que pueden ser muy importantes en el trayecto que todavía queda en este 2024, sobre todo en la mente del muñeco, que planea recuperar el nivel de ciertos jugadores que hasta el momento no han tenido un buen rendimiento en River, por lo menos desde que volvieron al club. Y después vamos a hablar de las ausencias que va a tener el más grande en la fecha FIFA. Si bien es cierto que no se perdería en ningún partido oficial, vale la pena recordar cuáles son los jugadores que no van a estar disponibles para el DT durante esas 2 semanas de trabajo que para el entrenador serán claves, sobre todo para poner al equipo a punto desde lo físico. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del muñeco, que obviamente es hoy por hoy el cabecilla de todo lo que tiene que ver con las decisiones que se toman en River, sobre todo en el aspecto de incorporar y vender futbolistas. Es cierto que para deshacerse de ciertos jugadores tienen que llegar ofertas, porque Gallardo puede decir, por ejemplo, que no quiere a tal o a cual jugador, pero obviamente si no llega un ofrecimiento concreto para que ese futbolista en cuestión se vaya, lo más probable es que se quede en River. Porque también es cierto que el muñeco no es de decirle a un futbolista al 100% que no lo va a tener en cuenta. Lo que sí le dice en una charla personal es que va a estar muy por debajo en la consideración y en todo lo que tiene que ver con los pensamientos que tiene él para el armado del equipo. Después va a haber circunstancias distintas para todos, porque puede ser que un futbolista hoy corra muy desde atrás, pero si se lesionan 2 o 3 jugadores, si hay que rotar futbolistas por la Copa Libertadores, todos pueden llegar a tener su mínima chance. Ahora, es verdad que algunos jugadores quieren ser titulares y por eso mismo el lugar adecuado no sería River, porque no hay ningún futbolista que tenga el lugar 100% definido. Por lo pronto Gallardo puede llegar a tener la idea de incorporar un jugador más por un par de motivos que les voy a estar contando más adelante en este video. Sin embargo, no quiere seguir sumando jugadores al plantel sin que todavía se hayan ido ciertos futbolistas. Por lo pronto, lo que hay que decir es que River hasta ahora no se ha terminado de desprender de ningún jugador de los últimos, a los cuales Gallardo les ha dicho que van a estar muy por debajo en su consideración. De hecho, los únicos 2 que se han ido han sido Franco Carboni, que partió hacia el Venezia de Italia, y Felipe Peña Viafore, que regresó a Lanús. Después, el resto de los que están bastante por detrás en la consideración del muñeco, por lo pronto siguen. Inclusive aquellos juveniles que a lo mejor podrían irse a otro club a sumar minutos, teniendo en cuenta que es una de las maneras que River tiene como para que ciertos jugadores puedan sumar continuidad y regularidad. A veces, sobre todo en un chico de 20-21 años que ya no puede jugar en reserva porque tiene una edad avanzada, lo que le conviene es partir hacia otro equipo argentino donde pueda verdaderamente sumar más minutos y sentirse más importante. Sin embargo, esto no ha sucedido en gran medida todavía y por eso está en duda la posibilidad por parte de Gallardo de si incorporar o no algún otro refuerzo. También es cierto que los 4 jugadores que vinieron en este mercado de pases desde que el muñeco es DT fueron pedidos muy puntuales. De hecho, solamente uno de los que fue pedido por Gallardo no llegó, que fue el propio Gonzalo Montiel, y fue Montiel el que dijo que no quería volver al fútbol argentino por ahora. Después, el resto todos tenían chance de llegar. River hizo las negociaciones necesarias como para que pudieran ser incorporaciones y todos terminaron convirtiéndose en refuerzos tarde o temprano. Así que habrá que esperar a ver qué es lo que decide el muñeco. Gallardo ya ha mencionado más de una oportunidad que, más allá de que obviamente necesita que algunos futbolistas se vayan como para liberar ciertos sectores en la plantilla, está muy conforme con el plantel. No cree que le falten una gran cantidad de jugadores y de hecho, si no se hubiera dado una circunstancia el pasado domingo en el partido entre River y Newell's, uno ya podría asegurar que River no iría por ningún refuerzo más en este mercado. Y la situación particular y desafortunada que se vivió el domingo por la noche en el encuentro que jugaron el equipo millonario y el elenco rosarino en el más monumental fue la lesión de Rodrigo Aliendro, una reiteración en lo que respecta a una luxación de hombro
El mediocampista de River ya había tenido la misma lesión en agosto del año pasado y había estado 30 días fuera de las canchas. Lamentablemente en aquel entonces River ya no tenía Copa Libertadores, por lo que no se sintió tanto su ausencia. Al solamente tener que disputar Copa Liga Profesional, Martín de Michelis en ese entonces pudo suplantar la ausencia de Aliendro, más allá de que River no tuvo un buen rendimiento en general durante todo ese 2023, pero no fue puntualmente por la ausencia de Aliendro. En cambio, en esta ocasión, si bien es verdad que Aliendro no había sido titular en el duelo frente al equipo rosarino el pasado domingo por la noche, sí había estado desde el arranque en los dos duelos contra Talleres de Córdoba, tanto en el partido de ida como en el cotejo de vuelta, por lo que uno tiene que suponer que para Gallardo es un futbolista importante. Además, también había sido el único jugador de los 11 que había disputado el partido de ida que había jugado el duelo que se llevó a cabo entre medio de los dos partidos ante Talleres, aquel encuentro ante Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante. Esto quiere decir que Aliendro es muy importante para Gallardo, y por eso mismo, más allá de que en su momento el muñeco dijo que la evaluación del plantel ya estaba totalmente cerrada, hay que dejar un asterisco en lo que respecta a la chance de que River todavía pueda traer un refuerzo más en este mercado de pases, y este jugador puede en definitiva ser un futbolista que suplante a Aliendro. Lo primero que hay que tener en cuenta es que yo estoy subiendo este video martes por la tarde-noche y todavía no tengo la noción de cuáles fueron los resultados de los estudios que se hizo el futbolista en cuestión. Puede ser que esta luxación sea simplemente un desplazamiento, lo cual sería una lesión idéntica a la que sufrió entre agosto y septiembre del año pasado, lo cual significaría que estaría fuera de las canchas entre 30 y 45 días. Y otra cuestión totalmente distinta es si hay una rotura. Esto podría significar que el jugador tenga que ser operado y de esa manera estaría indispuesto para jugar con River hasta finales de año. Recién podría estar volviendo en el mes de diciembre porque se estiman aproximadamente 3 meses de recuperación. No sé si a Gallardo le importará tanto el tiempo o si en definitiva River irá en búsqueda de un sustituto para Aliendro sin importar lo que suceda. Veremos qué es lo que decide el muñeco. Por lo pronto no hay ninguna negociación abierta con ningún futbolista. El mercado de pases de River ha sido seguramente el más extraño de los últimos 15 años. No estoy hablando de un mal mercado de pases, estoy hablando de un extraño mercado de pases. Como ven en pantalla, a River llegaron 9 jugadores, entre comillas 9 futbolistas, porque de los 9 ya 2 se fueron, es decir, quedan 7, o sea que River trajo 7 refuerzos, y hay que ver si alguno todavía no se termina yendo. En su momento con De Michelis llegaron al club Franco Carboni, Adam Vareiro, Jeremías Ledesma, Felipe Peña Biafore y Federico Gattoni. Como dije hace un rato, Peña Biafore y Carboni ya han vuelto a irse. Por el lado de Carboni, el más grande lo había traído a préstamo. Según fuentes de medios italianos, al Inter no le gustó cómo se manejó la dirigencia de River en el aspecto de Carboni y por eso se cortó el préstamo y el jugador ya está jugando en el Venezia. Y por el lado de Felipe Peña Biafore, River lo repescó proveniente de Lanús para tenerlo en cuenta. El millonario no había gastado ni un solo dólar en ese sentido, pero por lo pronto, como Gallardo no lo iba a tener en consideración, decidieron nuevamente que se vaya. Gattoni es otro de los futbolistas que puede llegar a partir, pero todavía no hay ninguna oferta concreta como para que pueda irse. Se necesita, como dije antes, un ofrecimiento formal como para que verdaderamente parta, ya sea hacia el exterior o hacia otro equipo argentino, y por ahora esto no ha sucedido, tanto así que el muñeco lo puso en el banco de suplentes en el partido del domingo ante Newell's. Y después con Gallardo llegaron los 4 refuerzos que todos conocemos: Germán Pesela, Marcos Acuña, Fabricio Bustos y Maximiliano Mesa. 4 futbolistas importantísimos porque de hecho los 4 son titulares en el esquema ideal de Gallardo. ¿Puede venir alguien más? La lesión de Aliendro claramente abre las puertas como para que River traiga una incorporación más en lo que queda de este mercado. ¿Cuál es el inconveniente? Solamente se puede traer algún futbolista que esté jugando en algún equipo argentino, porque el TMS para incorporar jugadores del exterior está totalmente cerrado y la fecha límite para traer jugadores del fútbol argentino en lo que queda del mercado es el viernes 6 de septiembre. Hasta esa fecha, el más grande puede incorporar a cualquier futbolista que esté en cualquier otro conjunto del fútbol argentino, y Gallardo estará evaluando seguramente todas las alternativas posibles. Hay que tener en cuenta que en más de una ocasión en su primer ciclo, el muñeco ha manifestado que no hay muchos jugadores en Argentina
aptos para ponerse el manto sagrado, y por eso la mayoría de los refuerzos que en general llegaban a River provenían del exterior. Habrá que ver si hay alguno que en este momento colma las expectativas del muñeco como para hacer una incorporación potente en lo que queda del mercado de pases. Y el jugador con las chances más cercanas de irse de todos, no los que Gallardo no va a tener en consideración, porque el futbolista al que ven en pantalla, que es Enzo Díaz, no está ya en una consideración alta por parte del muñeco porque llegó a Acuña, pero por lo pronto no es un futbolista que a Gallardo le gustaría descartar, ni mucho menos. Es un jugador importante que ha tenido en su momento lugar en el once titular. De hecho, estuvo desde el inicio en el primer partido del muñeco en su regreso como DT, aquel contra Huracán en el Estadio Monumental, y también estuvo presente desde el inicio en los 2 encuentros contra Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Copa Libertadores. Hoy, con la llegada de Acuña, que es un campeón del mundo, es lógico que Enzo Díaz tenga más posibilidades de irse que de quedarse, pero todavía debe llegar una propuesta concreta y formal. En lo que respecta a los sondeos que ha recibido su representante, es cierto que hay uno que es muy factible de la AEK de Atenas de Grecia. En su momento se había hablado también de que podían llegar ofrecimientos de Flamengo y de São Paulo, 2 equipos del fútbol brasileño. Sin embargo, ninguno de los 2 conjuntos, que todavía siguen en Copa Libertadores, podrían ser rivales de River en una hipotética final en esta competencia, ninguno ha hecho una oferta formal como para que River la analice. Por lo pronto, desde el Millonario tienen la intención de, en caso de vender Enzo Díaz, hacerlo por una cifra similar a los 4 millones de euros. Por parte del equipo europeo, lo que había manifestado en primera instancia era una cesión, y posteriormente, en base a ese préstamo, ponerle una opción de compra que obviamente podría ser adquirida o no dependiendo del rendimiento que el lateral izquierdo tuviera en el conjunto de Grecia. Sin embargo, desde River no quieren saber absolutamente nada con opciones de compra. En caso de que el futbolista se vaya cedido, lo que quieren es que haya una obligación de compra si es que el jugador juega una cantidad de partidos disputados. Esto todavía no ha sido confirmado, pero es la idea inicial. O caso contrario, abonar los 4 millones de euros que mencioné recién como para que se haga en definitiva la transferencia. Teniendo en cuenta que hasta este momento el único sondeo vino de la AEK de Grecia, no estaría ejerciendo tanta presión el propio futbolista como para partir. Es cierto que es un equipo que va a ofrecerle cobrar en euros, que seguramente tenga un contrato de nivel europeo, pero la realidad es que es muy baja la pretensión para Enzo Díaz, sabiendo que si bien en River no va a ser titular, no va a dejar de ser un jugador importante. No ha sido, como dije recién, uno de los futbolistas a los que Gallardo ha llamado para decirle que va a estar muy por debajo en su consideración. Después habrá que esperar a ver en definitiva qué es lo que sucede con el correr del semestre. Acuña es un jugador de muchísima jerarquía, pero que no suele jugar todos los partidos y seguramente no puede hacerlo por una cuestión física. Así que por el momento depende más de que la oferta llegue a los 4 millones y posteriormente de que Enzo Díaz acepte partir. Y vamos ahora a hablar justamente del jugador que vino a ocupar el lugar de Enzo Díaz, porque Gallardo tiene un plan preparado para Acuña, sabiendo que va a ser un futbolista muy pero muy importante. Por lo pronto hizo su debut oficial con la camiseta de River con muy pocos entrenamientos. River jugó el miércoles de la semana pasada contra Talleres en el Monumental y el jueves Acuña hizo su primera práctica. Posteriormente entrenó viernes y sábado y el domingo fue titular, es decir, tan solo 3 entrenamientos. Con el resto de sus compañeros le alcanzaron para estar desde el inicio. Y hay que tener en cuenta que si bien Acuña era un jugador que venía en general con continuidad, no jugaba un partido oficial desde el 14 de junio, día en el cual Argentina debutó en la Copa América de Estados Unidos 2024 y en ese entonces el Huevo jugó desde el arranque en la victoria 2-0 ante Canadá. Después no formó parte obviamente de la pretemporada en general del Sevilla. Es cierto que estuvo en los entrenamientos con el equipo andaluz antes de volver a la Argentina, porque obviamente no va a estar entrenándose solo, pero por lo pronto volvió a jugar después de bastante tiempo. Esto quiere decir que, más allá de que su estado físico es bueno, porque si bien hay rumores de que es un jugador que se lesiona mucho, no hay que dejar de lado que es un futbolista que asegura jugar entre 30 y 40 partidos por temporada. Este es un número más que importante y por eso mismo River y Gallardo sobre todo entienden que cuando Acuña esté bien va a ser el mejor lateral izquierdo del continente sin ningún tipo de dudas. Y algo que no solamente sucederá con Acuña durante las próximas semanas, va a pasar con la mayoría de los jugadores de River, que va a ser hacer un reacondicionamiento físico bastante especial, teniendo en cuenta que el más grande no tiene a los jugadores como Gallardo quiere, o por lo menos
Martín de Michelis tenía una idea en lo que respecta a la preparación física que puede ser mejor o peor que la de Gallardo. Uno cree que es más floja, sabiendo lo que pueden dar los futbolistas de River, y esta semana completa que ha tenido River desde el partido del domingo ante Newell's hasta el encuentro del próximo fin de semana ante Independiente y posteriormente luego de enfrentar al Rojo, River tendrá 13 días sin encuentros oficiales antes de verse las caras con Atlético Tucumán en el Estadio Monumental. Le va a servir mucho a la mayoría de los futbolistas, sobre todo, y uno de ellos es Marcos Acuña, que necesita tener ese reacondicionamiento físico, no por el hecho de que no esté bien o que sienta alguna dolencia, sino más que nada porque ha vuelto al fútbol argentino después de bastante tiempo y todavía no ha tenido muchos entrenamientos con sus compañeros como para adaptarse de manera factible a lo que viene en el mundo River en el corto plazo. Y otro jugador más que tiene la confianza plena de Gallardo en este 2024 es Manuel Lanzini. No tiene nada que ver con su estado físico, porque la realidad es que Lanzini está bastante bien. Recordemos que se lesionó a final del semestre pasado, pero por lo pronto la pretemporada en general la hizo de buena forma y ha tenido algunos ratos de buen rendimiento. El problema es que no termina de ser ese futbolista totalmente confiable. River necesita otra cosa en alguno de sus jugadores, necesita tener más regularidad en ciertos mediocampistas, sobre todo por el hecho de que los jugadores que juegan en la mitad de la cancha de River son muy importantes para lo que piensa el DT en lo que tiene que ver con la presión constante, la recuperación rápida de la pelota y posteriormente el hecho de poder generar situaciones de gol. El otro día prácticamente River no generó ocasiones para convertir frente a Newell's y una de las razones fue el bajo nivel de los mediocampistas en general. Es cierto que Lanzini no fue titular, pero por lo pronto no deja de ser un jugador que si tuviera una mejor continuidad, un mejor nivel, seguramente estaría desde el arranque en el 11 de Marcelo Gallardo. Ahora lo que tiene que hacer el entrenador es encontrar el punto justo como para que Lanzini pueda tener un buen rendimiento. Lo más seguro es que sea suplente, porque la realidad es que hoy la mitad de la cancha de River, no te digo que tenga nombres en un rendimiento superlativo, pero por lo pronto se sabe que Maxi Meza es titular, que Santiago Simón es titular y después la incógnita hoy no aparece con Manuel Lanzini como duda, sino que aparece más con Franco Mastantuono o el Diablito Echeverri. ¿Puede Lanzini ganarse un lugar? Y yo creo que sin ningún tipo de dudas en este 11 Lanzini podría ser titular, pero todavía no ha tenido ese nivel que uno le permita decir que el jugador puede pelear por un lugar como titular en la mitad de la cancha, porque no es fácil, como ya dije, ser titular en River, y menos en este River de Marcelo Gallardo, donde bajar el rendimiento automáticamente te lleva al banco de los suplentes, te lleva automáticamente a perder tu lugar en el 11 y obviamente posteriormente también te llevaría a tener seguramente menos continuidad de la deseada. Y Lanzini no es que en su momento con De Michelis se merecía ser titular y ahora es suplente. Ya de por sí con De Michelis no merecía estar desde el arranque. Con Gallardo es muy pronto para saber quién se merece y quién no se merece ser titular. La realidad es que Gallardo ha puesto un equipo en los partidos contra Talleres y en general ese 11 rindió y por eso, salvo con algún que otro detalle, ha decidido no moverlo. Pero por lo pronto me parece que si Lanzini empieza a tener un buen rendimiento y sobre todo regularidad y continuidad en su nivel, puede volver a ganarse un lugar entre los 11 tal como lo había hecho en el primer semestre desde que volvió a River en la segunda mitad del 2023. Y este reacondicionamiento físico que sobre todo Gallardo va a poner en pie en las 2 semanas que va a haber de descanso en la fecha FIFA, descanso me refiero a sin partidos oficiales, no me estoy refiriendo a descanso en total, porque el muñeco va a hacer que los futbolistas seguramente en algún momento entrenen un doble turno y en algún otro instante seguramente se hagan ejercicios más parecidos a los de una pretemporada que a los que realiza propiamente un equipo durante la semana ya en el medio de la competencia. Sin embargo, hay algunos jugadores que no van a estar disponibles para el DT en este reacondicionamiento físico. 2 de ellos son los que ven en pantalla, la dupla central titular y indiscutible hoy por hoy en el mundo River. Y básicamente es un lugar que hoy tiene que cuidar mucho el equipo de Núñez, porque si bien es cierto que hay suplentes en la saga, de hecho River tiene 7 alternativas en total para ser defensores central, Paulo Díaz y Pesela son los 2 titulares, pero después tiene 5 jugadores que pueden ser zagueros, como lo son González Pires, Funes Mori, Daniel Zavala, Sebastián Boselli y Federico Gattoni. Sin embargo, obviamente todos están lejísimos del nivel que Pesela y Paulo Díaz muestran, por eso mismo
La realidad es que en esta fecha FIFA se priorizará seguramente que vuelvan sin ningún tipo de dolencia. Pesela seguramente sea suplente en los dos duelos de Argentina. Paulo Díaz, por lo pronto, en la Copa América fue titular para Gareca en la selección chilena. ¿Quiénes son los otros jugadores que no estarían en esta fecha FIFA? Uno que no va a estar seguro es Adam Vareiro, ya convocado para formar parte de la selección paraguaya. Y después falta ver qué es lo que sucede con Miguel Ángel Borja. En el momento en el cual estoy haciendo este video, todavía no está confirmada al 100% la nómina de la selección colombiana, pero el atacante cafetero estuvo en la Copa América. Y la realidad es que, como en el certamen continental que se jugó en los Estados Unidos, la lista era de 26 nombres y Borja estuvo entre ellos, y ahora la nómina puede ser de más todavía futbolistas, no quiero descartar que Borja esté también en esa lista y por eso también estaría indispuesto para el DT en estas 2 semanas de reacondicionamiento físico que planea Gallardo junto con su cuerpo técnico. Lo positivo es que por lo pronto no se pierden ningún partido con River, porque recordemos que la fecha FIFA arranca el jueves 5 de septiembre y River juega el primero contra Independiente. Recién el lunes estarían viajando para sumarse a sus respectivas selecciones y el segundo partido es el martes 10 de septiembre, lo que quiere decir que también estarían disponibles para enfrentar a Atlético Tucumán el 14, después dependiendo de la cantidad de minutos que hayan sumado cada uno de los jugadores con sus respectivos países, ahí decidirá el propio Marcelo Gallardo quién podrá estar o no disponible para el partido de regreso. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en este video, en estos días va a ser clave la opinión de Gallardo en relación a si se trae o no un refuerzo más. No sé, y tal como dije en el video, si será determinante si Aliendro estará disponible dentro de un mes o dentro de 3 meses. A lo mejor eso termina de ser un factor clave y muy relevante en el pensamiento del entrenador para incorporar algún jugador más, sabiendo que el futbolista que tiene que incorporar sí o sí tiene que ser un jugador que esté en un equipo del fútbol argentino y que hay tiempo hasta el 6 de septiembre para incorporar a dicho futbolista. Una de las razones que podrían evitar el posible arribo de un jugador sería que todavía no se ha ido ninguno de los que Gallardo tiene en baja consideración, como es el caso de Enzo Díaz, que es de quien hablé en este video, y quien podría llegar a partir si es que la oferta del AEK de Atenas de Grecia, que es la que trajo su representante, alcanza los 4 millones de euros que pretende River. Después, en relación a Cunha, será muy importante este tiempo de trabajo para ponerlo a punto desde todo el punto de vista físico y también para que empiece a sumar cada vez más minutos con sus compañeros. Y en el caso de Manuel Lanzini, es un jugador que, si logra tener el rendimiento y la continuidad que el técnico desea, va a ser muy importante en lo que queda de este 2024. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.